Aquí, como todos los días, estamos Guarionex Luperón y Tito Olivo en el otro enfoque con Darío Cuba, que nos ha abandonado, pero él es parte de esto. Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, estamos directamente con el otro enfoque, tocando temas que tienen que ver con la economía y la política, no solamente de República Dominicana, sino del mundo. Además, este programa se retransmite ya a las 9 de la noche, y si usted no puede vernos a las 10 de la mañana o a las 9 de la noche, usted se registra en el otro enfoque con Darío Cuba por medio de YouTube, le da a la campanita y usted va a estar recibiendo nuestras propuestas. Le pedimos de favor que comparta este mensaje que nosotros enviamos todos los días de lunes a jueves, porque los viernes a esta hora está Miriam en Belleza es algo más. Entonces usted lo comparte con sus redes de relacionados o sus redes sociales. Hoy vamos a tener un plato fuerte analizando temas económicos, como lo hemos venido haciendo, y temas económicos que tienen que ver con la economía nacional, pero también que tienen que ver con la economía global. Buenos días, hermano Guarionex Luperón, que ayer te cambié el apellido. Ay, buenos días, hermano Olivo, y buenos días a todos los amigos televidentes que nos siguen en toda parte del mundo. Hoy es un día muy bonito. De todas maneras, hay, como cada día, un saludo muy afectuoso a todos los dominicanos que por el mundo, y no solamente a los dominicanos también, porque en el programa de ayer hubo muchas visualizaciones en las redes del programa que hicimos, y había mucha gente de toda parte del mundo, porque este es un programa que se transmite por diferentes vías, y eso permite que todas las personas que nos sintonizan puedan ver nuestras propuestas, nuestros entrevistados, nuestras opiniones, y para nosotros es un inmenso placer que se conecten con nosotros. Este es el otro enfoque, como dice con Darío Cuba, como dice nuestro amigo Tito Olivo, con Tito Olivo y con nosotros, y cada vez y cada día tratamos de llevar temas interesantes del acontecer dominicano. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de la situación económica y cómo se ha estado calentando la economía, cómo los precios del petróleo nos pueden afectar, cómo nosotros podemos beneficiarnos de ese calentamiento económico y qué es lo que está pasando en el turismo en la parte este del país. Muchas gracias y nos vamos a ver en el próximo segmento. Estoy comprometida a contribuir con todos los temas sobre la niñez que procuren su bienestar y el respeto a su integridad y al disfrute de todos sus derechos. Trabajamos en el marco de una educación inclusiva, resiliente y participativa, que promueve la formación integral del ser humano desde la primera infancia, permitiendo el desarrollo de las capacidades psicomotoras, cognitivas e intelectuales de nuestros niños y niñas. Porque hay en estos momentos una disposición en que la política de esta primera infancia cada día sea más fortalecida. Porque es una apuesta por la primera infancia, porque es, digamos, una etapa vital, evolutiva y educativa y social que marca el futuro.
Hemos estado hablando de el desarrollo, o sea, aquí hemos hablado de lo que es desarrollo y de lo que es crecimiento económico, que se parecen pero no son iguales. Muchas de las personas se confunden y dicen, aquí hay un crecimiento y no vemos cómo avance, vemos que la pobreza crece, vemos que las desigualdades crecen, y es verdad, el crecimiento trae todo eso, si no viene aparejado de desarrollo. El crecimiento es una condición sine qua non para el desarrollo, pero no quiere decir que existe desarrollo con crecimiento. Tiene que darse el crecimiento de las personas, y por eso hemos hecho mucho hincapié en el desarrollo de la persona. Y Guaro, yo quiero hablar de un tema, y es que hablando de este tema, vi que el representante del sector hotelero, el señor Veloz, en la parte este del país, decía que en este momento le están haciendo falta 5.000 empleados. 5.000 empleados que ellos habían dado de baja cuando la economía se cerró el año pasado, pero que muchos de esos empleados no han vuelto otra vez a hacer sus actividades en las empresas hoteleras que estaban vinculados. Y él decía que muchos decidieron desarrollar pequeñas iniciativas de emprendurismo, como se le llama ahora. Sí. Y que ese emprendurismo a la informalidad, sí, le da mayores beneficios que lo que ellos estaban recibiendo cuando eran empleados fijos en los hoteles, y que esto lo ha llevado a ellos a tener que recurrir a pedir nuevas personas para que vayan a hacer los oficios que estaban haciendo esa persona. Entonces hablaba de una particularmente, una señora que era empleada de un hotel, no dio el nombre, de uno de los hoteles de allá de Punta Cana. Ella se liquidó y con sus recursos puso un picapollo y compró un motor al esposo, y con ese dinero compraba pollo, cocinaba los pollos, y su esposo en el motor lo distribuía. Entonces ellos ahora obtienen mayores cantidades de beneficios que lo que le daba el empleo. Tú sabes que los empleos que tenemos, tanto de zona franca como de turismo, son empleos precarios, o sea, con niveles de salario que no son muy altos. Entonces, quizá aquí, como tú bien lo has hablado, de informal, donde no pagan impuestos, no están formalizados, que eso crea un problema en términos de seguridad social, en términos de una serie de cosas, pero ya ella se encuentra que está recibiendo más dinero. Otros se dedicaron a la agricultura, o sea, y han comenzado a desarrollar pequeños proyectos de agricultura, y han estado vendiendo, y han estado haciendo múltiples cosas, lo que plantea que ha habido una movilidad social en términos a esas personas, y que a ellos no quieren volverse a alquilar, vender su fuerza de trabajo por las cantidades de dinero que están recibiendo. Mucho se ha hablado en términos de que esa mano invisible que reordena la economía, cuando Adam Smith en el año 1625, cuando estaba desarrollando el proceso de industrialización, hablaba como que
la economía era un todo normal, de tranquilidad, y que había como un reordenamiento de una mano invisible que controlaba toda la economía. Contrario a lo que planteó Marx, que decía, y es lo que se da en la economía, que la economía era el fruto de enfrentamiento, por un lado, de la fuerza de trabajo que tenía que venderse, y por el otro lado del capital, pero también el capital se enfrentaba entre sí, porque cada capital anda buscando mercado y viene con fuertes enfrentamientos, y eso es lo que se da en la economía, esa fuerza, esos enfrentamientos que se dan. Y cuando tú tienes las posibilidades de hacer inversiones y salirte de un lado de los enfrentamientos, porque ya tú no vas a vender tu fuerza de trabajo, sino que tú vas a formar parte de tu misma empresa como una persona independiente, con tú y tu esposo y tus hijos, lo integran en una empresa familiar, y que tú ya tienes unos niveles de ingresos, vamos a decir, si tú estabas ganando 15,000 pesos al mes, y de repente tú tienes unos ingresos de 30 o 40,000 pesos, bueno, pues tú vas a seguir, aunque esté informal, aunque tú mañana, si eso quiebra, tú no tengas una redistribución porque no va a haber tener liquidación, o porque no existe una seguridad social esta que está entre veremos, porque lo que te retribuye no es nada bueno. Vamos a ver, Guaro, qué tú opinas sobre este tema, tú desde una visión sociológica de la realidad política, social y económica de República Dominicana. Buenos días, hermano Tito Olivo. Nueva vez vamos a felicitar a los dominicanos y a las personas que en estos momentos nos están sintonizando y que se integran. Estamos hablando de la economía dominicana, del crecimiento, el desarrollo y de temas relacionados con el desarrollo social y humano. Hace un par de días el Comité Nacional de Salario tomó una decisión importante, que fue el incremento de los salarios de los trabajadores del sector turismo. No sé si tú lo viste eso. No lo había visto. Sí, hubo un aumento casi de un 23%. Tú señalabas, iniciaste tu análisis señalando que había una escasez de mano de obra, que lo había manifestado el presidente de los hoteleros. De los hoteleros, que hablaba de 5,000. La mano de obra más o menos del sector turismo es de alrededor de 300,000 empleados. Sí, es uno de los sectores que más absorbe mano de obra en la República Dominicana en este momento. Claro, hay un problema en el mercado laboral dominicano, es que en junio se hizo un aumento de un 14%, pero ese aumento se lo tragó la inflación. Y ese aumento, en el momento que se hizo, está por debajo del costo de la canasta familiar, sobre todo de la canasta básica familiar, que son 21,000 pesos, no la promedial, que son 39,000 pesos. Sí, que ya eso... de la que está en el primer quintil. Sí. O sea, y este aumento, los aumentos que se hacen en el salario dominicano, tienen un inconveniente, porque están sujetos a una reclasificación de la clasificación empresarial, del tamaño de las empresas, de lo que es una pequeña empresa, lo que es una gran empresa, lo que es una mediana empresa y lo que es una microempresa. Son 4 categorías. Entonces esa categoría aquí en República Dominicana hace un año se reclasificó, y los salarios también se reclasifican. Esos aumentos se hacen en función de esos tipos de salarios. Salarios que están todos por debajo del primer quintil del costo de la canasta familiar dominicana. Usted coge, por ejemplo, ahora mismo, el 14 de junio, el aumento, el salario mínimo lo fijó como en 20,000 pesos o en 18,000 pesos promedio.
del sector privado, del sector público y privado, del sector privado. Privado, el Sí. público está más bajo. Pero a las grandes empresas, después la mediana empresa va bajando esos 12,000 pesos. De 18 se tira a 12,000 para la mediana empresa. Y la pequeña empresa anda rondando los 10,000. Y la microempresa anda rondando los 9,000 pesos. O sea que los aumentos que se hacen como un proceso de indexación del salario se corresponde es con ese tipo de salario básico que nunca llega realmente A cubrir. a cubrir el primer quintil de la canasta Sí, básica. a cubrir el quintil que le corresponde. Exactamente. Y ahora mismo ha pasado eso en el sector. Se ha llegado a un acuerdo tripartito en el caso del sector turismo para aumentar el salario a un 23%. Uno dice que es un 24%, otro dice que es un 23%. La realidad es que el salario va a rondar el salario promedio de las grandes empresas en el sector turismo, va a rondar alrededor de 22,000 pesos, 22,000 pesos, una cosa así, no más de ahí. Y así mismo van las otras empresas, la mediana empresa bajando a 18,000, la pequeña empresa va bajando como a 12,000 o a 13,000 pesos y la microempresa va a quedar como en 10,000 pesos. Esa es la realidad. Entonces, en esas condiciones, la inflación dominicana está a un 7% o un 8%. Que no es la real. Sí, lógico, pero tampoco no es una característica de la economía dominicana. No, es una global. preocupación global. Es global. Es una preocupación global. Hay factores que están incidiendo, y excúsame que Sí. en este momento te interrumpa, No, que es un conversatorio. están incidiendo en los niveles inflacionarios de la economía global. Está el problema de los fletes. Sí, eso es indiscutible. Los fletes se dispararon. Sí. Y no es verdad que el que trae un furgón de China o que trae un furgón de Japón o de donde sea a la República Dominicana cargado con lo que sea, no va a indexar ese costo de los fletes. Sí. Pero por el otro lado también tenemos el coste de los combustibles, de los energéticos, que eso incide también, tanto en el transporte interno como en el transporte externo que tienen los productos. Entonces, son una serie de variables que se han estado manejando. La depreciación del dólar, que cuando tú ves que el dólar se deprecia con relación a otros tipos de moneda internacionalmente, ya sea contra el yuan, contra la libra esterlina o sobre el euro, de donde tú vengas a tratar de comprar, que no sea en Estados Unidos, porque si tú compras en Estados Unidos y el dólar se ha depreciado, pues tú vas a tener mayor adquisición. Pero cuando tú vas, nosotros usamos el dólar como moneda de intercambio, que tú tienes que buscar más libras esterlinas si vas a importar whisky, porque ya ellos se salieron de la zona euro, o tú vas a importar vinos de España, tú vas a tener que buscar más dólares para tú comprar con relación a la moneda de ellos la misma cantidad de productos que tú tenías. Entonces, eso es una incidencia que hay. El coste del petróleo está incidiendo. Estábamos hablando de que se había caído. Tanto Estados Unidos como China y un sinnúmero de naciones más decidieron liberar parte de sus reservas estratégicas, que la tienen en cuevas de petróleo, para tratar de incidir en que los costes de petróleo bajaran. Pero ¿qué es lo que era eso? Una gotica. Por ejemplo, Estados Unidos dijo que liberaba 50 millones de barriles de petróleo para tratar de frenar el crecimiento. ¿Y ustedes saben cuánto es la demanda de barriles diarios? Son 100 millones de barriles al día, no en el año, al día. Entonces Estados Unidos está liberando medio día
de sus reservas estratégicas. Y China quizás está liberando un cuarto de día, la India está liberando otro, pero cuando tú vienes a ver son 2 o 3 días que han liberado y eso no impacta. Lo que impactó en la caída de los precios, desde $80 hasta 60 y pico de dólares el barril y que ha comenzado a repuntar, fue la nueva cepa del virus, que se planteaba que iba a ser agresiva, que iba a ser esto, pero en la medida que se han ido dando informaciones de que no va a ser tan agresiva y que la economía va a seguir su dinamismo, eso ha ido creciendo. Eso nos replantea una situación a nosotros, nos replantea buscar alternativas diferentes al petróleo en nuevas inversiones y nos replantea también hacer nuevas áreas de integración económica para nosotros poder frenar esto. Bueno, también otro factor que ha influido en eso de la inflación a nivel internacional ha sido los precios de los commodities. Sí, porque sí. Inciden los precios de los commodities, sí, inciden con los precios del transporte y con los precios, sí, y la depreciación del dólar. Los precios de los fertilizantes. Sí. Y un aspecto importante, por ejemplo, yo he pasado leyendo unos días de esto, el comportamiento de la logística en Estados Unidos y China. Y el puerto de Los Ángeles, uno de los puertos más importantes de Estados Unidos, ahí había un atascamiento de 500,000 furgones. Sí. Que había demorado y eso implementa la carga. Entonces, el costo. Sí, el costo. Entonces hay un detalle importante que los dominicanos tenemos que conocer. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de canasta familiar, estamos hablando de bienes y servicios. Esos bienes y servicios incluyen el combustible que usted gasta en su transporte, la energía eléctrica que usted gasta, que usted consume, los medicamentos, los servicios de salud que usted necesita, y todo eso se ha incrementado, y por eso es que la canasta básica por quintile ha ido en este año creciendo, se ha incrementado exactamente al mismo nivel que tiene la inflación, 7%, un 8%. Así es. Entonces, todo eso tiene que ver con el desarrollo. Un país puede crecer, pero lo importante del crecimiento es que ese crecimiento se desparrame, para usar una palabra sencilla y que la gente la pueda entender. Que ese crecimiento se distribuya o que se derrame hacia los hogares, porque si no se derrama hacia los hogares, ese crecimiento va a ser importante, pero para los factores que tienen que ver con la macroeconomía, con la estabilidad macroeconómica del país, con las grandes variables económicas del país, con la estabilidad, pero no va a impactar a nivel micro, de forma positiva. Y tampoco impacta con la estabilidad social, porque ahí está el caso chileno. Cuando tú mides el caso chileno y mides el caso chino para 12H, el caso chileno y el caso Chile tiene décadas creciendo. Y con desarrollo humano en muchos casos, porque Chile es diferente de estos países. No creas. Sí, tiene mucho desarrollo, más indicadores de desarrollo que todos estos países. Bueno, pero con relación a estos países, sí, pero con relación a China. No relación. No, por eso puse. A Finlandia no se puede comparar ni en ninguno de esos países. Entonces, pero el caso chino que comenzó último, ¿qué cantidad de gente ha sacado China de la pobreza? ¿Y qué cantidad de gente sacó Chile? Inclusive en Chile se incrementan los niveles de desigualdades. Sí. Y desde la aplicación de ese modelo neoliberal que hemos venido hablando en la década de los 70, que se inicia por Chile, y por eso traigo el caso de Chile, porque ese modelo se inicia por ahí, por Chile. Las desigualdades sociales en Chile son elevadas. Pero es una cuestión de siglos, es una cuestión de 2 días. La cuestión de la desigualdad en América Latina es una cuestión de 2 días, es una cuestión de siglos. Pero Chile era una de las naciones menos desiguales, sí, al golpe de Estado de América Latina. Pero no podemos tampoco negar que Chile ha logrado un desarrollo y posicionamiento superior a todos los países de América Latina. Pero económico, sí, no social. Y por eso cuando las protestas explotaron en Chile,
Ellos decían que no fue por el incremento solamente del boleto del metro, sino el incremento de las desigualdades sociales que venía viviendo Chile desde décadas acumuladas. Pero fíjate, Chile ha tenido más estabilidad política que todo estos países, incluyendo que nosotros. Pero claro que va a tener estabilidad política. Chile no fue impuesto a sangre y fuego por un golpe de Estado que inclusive le rompieron la mano a un artista, se la cortaron, que fue a Víctor Jara. Pero está bien, olvídate de esa parte de la dictadura chilena. Chile es uno de los países que ha logrado tener más alianzas políticas entre los grupos de diversas índoles para la estabilidad política. Después de siguió esa misma policía política dirigiendo los destinos de Chile, se siguió impulsando ese modelo. Esa policía política fue la que salió a las calles cuando la protesta y le sacaba los ojos a la gente. Sí, pero fíjate que la hija de un general asesinado llegó a ser presidente de ahí 2 veces. Claro, pero esa hija de ese general asesinado no fue capaz de impulsar transformaciones dentro de Chile que pudieran superar la situación del modelo neoliberal. Ella se quedó ahí atrampada y por eso es que hoy tú ves que el enfrentamiento ya no es entre ese grupo de partidos que sustituye al pinochetismo, un grupo de centro izquierda, donde estaba el Partido Socialista, la Bachelet, Ominami, amigo nuestro, y una serie de dirigentes políticos, y por el otro lado el sector derechista, a ultranza neoliberal, que se había reducido. Hoy son los dos extremos que están enfrentados. Sí, pero es un proceso democrático. Han ido a las elecciones, a una elección libre y ha ganado un grupo. Pero o están en proceso de una segunda vuelta. Están en el proceso, por ejemplo, la constituyente, la democracia fue que se ganó en Chile. O sea, en Chile hay un proceso que se está dando diferente en todos estos países de América Latina. Sí. ¿Oíste? Sí, pero yo acepto eso. Es verdad que es un proceso, pero es un enfrentamiento y esos mismos sectores represivos que tuvieron con la dictadura son los que se han mantenido. Inclusive hubo cuestionamiento de parte del ejército y de las Fuerzas Armadas chilenas cuando algunos militares fueron citados para que fueran a declarar o fueron hechos presos. Hubo cuestionamiento, hubo sanciones, hubo señalamientos. Y a Pinochet se pudo coger preso porque lo agarró el juez Garzón y por la muerte de unos europeos que hubo. O sea, si hubiese sido por las muertes que Pinochet conllevó en Chile, o la muerte de Letelier, que le pusieron una bomba en Naciones Unidas, eso no se permite. Eso no se hubiese permitido. Todo eso es real lo que tú dices, pero yo digo, la política es un poquito complicada. Y eso depende de los contextos, de la correlación de fuerza que cada quien tiene para tú implementar cosas de ese tipo. Claro. O sea, si tú tienes fuerza, puedes implementarlo. Pero si la correlación de fuerzas son iguales, como está pasando en Chile actualmente, o son muy similares, entonces la gente tiene que actuar con prudencia porque se lo van a llevar. Porque es una lucha de poder por el poder político. Y cuando se habla de poder político... No solamente el poder político, ahí se está debatiendo el poder económico. Lógico, también. Pero eso es central. Sí, eso es lógico. La base. Sí, eso es lógico. La base fundamental. Eso es lógico, eso no está discutible. La base histórica de cualquier proceso es las razones de carácter político, los intereses. Lo que mueve... Más que la lucha de la iglesia, como dice, son la economía, los intereses políticos que hay, los intereses económicos y políticos, y una visión de Estado también. Pero volviendo a República Dominicana, que nosotros estamos hablando del desarrollo y estamos hablando de economía, de crecimiento, de sociedad, decimos que es necesario que haya crecimiento, pero aparte del crecimiento, tiene que existir también humanismo, desarrollo humano, un concepto que puso las Naciones Unidas en boga, pero que eso lo han dejado como un poco a un lado ahora.
y que el mismo ministro de Economía hoy fue un hombre esencial en ese proceso en República Dominicana de promover el desarrollo humano. Entonces es importante que el crecimiento se despamarre, que llegue a los hogares dominicanos. Y para eso nosotros tenemos que ponerle mucha atención a la inflación, porque es un componente que, aunque uno incremente los salarios de una parte importante de dominicanos, porque hay una parte importante de dominicanos que no tiene acceso a trabajo, y esa parte importante dominicana también vive en la franja de la pobreza, porque está dentro de lo que se llama la tasa de la pobreza monetaria general, que anda en la República Dominicana alrededor del 24%. Y esa fracción de dominicanos, que casi son 3 millones de dominicanos, 3 millones y pico de dominicanos, que no tienen capacidad para solventar los gastos, ni siquiera el primer quintil de la canasta familiar. Esa gente, nosotros, con los programas de subsidio, con los programas de asistencia social, tenemos que focalizarlo y llegarle. Pero no solamente con eso, hay que, como decía nuestro compañero de programa, Olivo, hay que crear cosas nuevas, hay que crear alternativas de producción que integre a la gente, que lo haga, porque esos programas de asistencia social son temporales, no pueden eternizarse en el tiempo. Tenemos que hacer programas de formación de la gente, del capital humano dominicano, que el crecimiento llegue a tocar la estructura del capital humano. Nosotros tenemos que transformar la visión de cada uno de los dominicanos, pero la única forma que podemos cambiar la visión de los dominicanos, su mentalidad de pobreza y de condición de pobreza en que vivimos, es haciendo programas de intervenciones sociales con capacidad para que cada uno de los dominicanos, desde muy jovencito, aprendan a hacer cosas. Es así. Y sobre todo, Guaro, hay que invertir en educación. China está liderando hoy la computación cuántica y la computación 5G. O sea que no es que China, por el crecimiento per se, llegó ahí. O sea, ellos están liderando el desarrollo de la computación cuántica, que tiene que ver todo con el desarrollo de la medicina, con el desarrollo de la física, del desarrollo de toda la base de humana que tiene que ver, o sea, de las grandes ciencias que hay en la humanidad. Ellos han estado impactados. ¿Y nosotros en qué estamos? En la libretita, en el celular. Tenemos el celular inteligente, que muchas veces lo que lo utilizamos es solamente para chatear, no para desarrollarnos internamente. Tú te puedes formar asincrónicamente, ahí está YouTube, hay informaciones en YouTube de lo que tú quieras, hasta de sexo que tú quieras, o hasta de desarrollo humano. Tú puedes estudiar economía a través de YouTube, tú puedes ver tecnología a través de YouTube, tú puedes conocer sobre los mercados a través de YouTube. Ahora, es como el cuchillo, la tecnología es como el cuchillo. Tú puedes utilizar el cuchillo para matar gente, o tú puedes usar ese cuchillo como utensilio para preparar alimentos en la cocina. Entonces nosotros tenemos que ir hacia allá, y esa era mi crítica, o ha sido mi crítica, en torno al desarrollo de la República Dominicana. Nosotros estamos haciendo muy poco esfuerzo en desarrollar el intelecto de la persona. Nosotros tenemos pocas patentes. Y yo siempre... Ahora que tú dices eso, escúchame que te interrumpa, ahora que tú dices eso, yo acabo de ver un trabajo que hicieron unos jóvenes de INTED. INTED es una universidad que se ha preocupado por hacer trabajo de innovación.
Sí. Unos jóvenes están haciendo un satélite para darle seguimiento A la salga del sargazo. a la saga de Sargazo. Eso es la tecnología al servicio del desarrollo. ¿Me entiendes? Exactamente. Yo hablé, en un día que tú no pudiste venir, hablé de ese tema No de sabía. INDEC y hablé del tema de la UAS. La UAS también ha hecho el Departamento de Química y de Biología, han desarrollado una patente con plantas endémicas para aislar unos elementos que tienen para producir medicamentos para atacar el cáncer. Sí, un bioactivo, ¿no? Sí. Óyete, yo que perdí mi hijo mayor sobre esa enfermedad catastrófica y sé lo costoso que es esa enfermedad y lo duro que es para uno que... O sea, yo todavía en mi mente tengo esa llamada del hijo mío el 24 de diciembre a las 4 de la mañana o a las 5, donde me decía que estaba en emergencia porque se sentía con un dolor y ya el 25 de febrero era cadáver. Entonces, esa es una situación que uno alaba, pero es que no se están haciendo las investigaciones del lugar, no estamos integrados y ahí es donde yo, mi queja, mira, hay fondos por los fondos verdes, que eso lo conocemos y ojalá un día podamos entrevistar a Max sobre ese tema. Sobre los fondos verdes del carbono, hemos perdido en muchas oportunidades esos recursos. ¿Y por qué hay esos fondos? Esos fondos se utilizan para impactar en las empresas. Cuando tú tienes una empresa que hace un cambio de tecnología, vamos a suponer, una empresa que estaba consumiendo energía fósil y pasa a consumir energía renovable, pues puede poner una cantidad de bonos de carbono que son adquiridos o recibir financiamiento para ese cambio, que son muchas veces puestos por las empresas que son grandes contaminadoras. Hay grupos ecologistas que no están de acuerdo con esto porque dice que esas empresas siguen contaminando. Y sí se está de acuerdo que estas naciones que están recibiendo el impacto por los niveles de contaminación tienen que cambiar su matriz y que quien más se ha beneficiado del proceso de industrialización han sido los países industrializados y que ellos son los que tienen que poner los recursos sobre la mesa porque esta es la casa de todos y ellos son los que se beneficiaron mayoritariamente de esto y nosotros necesitamos cambiar esa matriz. Hablábamos ayer y hablábamos en estos días de que en Manzanillo, la línea noroeste, las 4 provincias, podemos hacer cambio de matriz. Nosotros podemos desarrollar biorefinería para transformar todo lo que son las pajas de arroz y que ya tú habías hablado de eso, y los tallos del banana con las hojas y toda la cosa para hacer bioplástico. ¿Y qué nos plantea el bioplástico? Es la sustitución del plástico, que nosotros somos importadores netos de plástico, pero también el bioplástico cuando cae a la cañada y llega al río y llega al mar, se disuelve. No es como el plástico que dura miles de años para disolverse y eso afecta a la fauna marina. Entonces, nosotros ahí estaríamos impactando en el empleo, estaríamos impactando en el medio ambiente, estaríamos reduciendo los niveles de pobreza de una zona donde existen altos niveles de pobreza y estamos integrando a esa gente al proceso productivo para agregar más valor. Bueno, ¿tú sabes cuál es el problema básico de todo eso, hermano Olivo? Que en la República Dominicana, en el aspecto institucional, tenemos un problema. Y eso no es este gobierno, eso es todos los partidos que hemos tenido, al menos en la post-dictadura. Es que cuando se nombra una gente, una dirección, un ministerio, una vez quiere aspirar a presidente, o quiere aspirar a diputado, o quiere aspirar a síndico, o alcalde, o a regidor. Entonces, eso jode
los planes estratégicos institucionales y los planes operativos de las instituciones. Cuando una persona, y eso es lo que está pasando en los últimos 40 años, 30 años, eso es lo que ha estado pasando, que la gente que nombra son a los dirigentes importantes de los partidos. Bien, perfecto, ellos se ganan su puesto, eso está bien, pero si usted va a dirigir una institución pública, usted no puede aspirar a alcalde o a senador o a diputado. Y muchas veces sin el expertise. Sin el expertise. Entonces, tú lo pones a dirigir una empresa, que hemos vivido eso en la República Dominicana. Sí. Ahí teníamos acorde. Tú ponías en CORDE o en la CDE o en la CDA, para hablar de la 3C que existían. Una persona que te movió 1,000 votos, 10,000 votos. Sí, exacto. Entonces tú lo llevabas, pero de energía sabía muy poco. De aeronáutica no sabía nada. Entonces, esa persona lo que hacía era que quitaba de los puestos clave que tenía a personas que tenían años trabajando en el Consejo Estatal del Azúcar, en CORDE, en qué yo cuándo, lo quitaba de esos puestos clave y llevaba amigos, familiares o relacionados con él, porque eso fue lo que me ayudaron con el voto, y entonces destruyen todo un proceso de industria que había. Claro, todo esto también fue impulsado con ese modelo neoliberal. Cuando tú lees Las Venas Abiertas, ese proceso no se da solamente en la República Dominicana, sino que se da en toda América Latina, cuando tú lees Las Venas Abiertas de América Latina. Pero yo te digo el caso de aquí, te cojonan las instituciones, porque no importa que tú llegues a un poder, tú destituyas a toda tu gente, pongas a tu juez de perfecto. Eso a mí eso no me molesta. Eso es natural. Eso es natural. Ahora, lo que no se corresponde es que tú no cumplas con el plan estratégico institucional que ha elaborado, que ha formulado la institución. Entonces tú te pones a inventar cosas. Sí, pero óyete, no va a cumplir con el plan estratégico de la institución operativo. Cuando tú llevas a una persona que no tiene el expertise. No tiene que ver con eso. Mira lo que está pasando. Eso sí tiene que ver. Sí, mira lo que está pasando, que realmente tú estás haciendo cosas que no le corresponden a la institución. Claro. Lo que tú estás haciendo son cosas que le interesan a tu candidatura. Entonces, eso está pasando, pero eso no es ahora. Eso no es ahora. No, pero eso tiene 30 años que está pasando aquí. Oye, yo vi el encargado de hidroeléctrica del gobierno de Danilo Medina repartiendo canastillas y repartiendo todo. Una cosa insensata, por Dios. Entonces, pero tú tienes que las hidro tenían problemas y siguen teniendo problemas. ¿Y por qué tenían problemas las hidro? Bueno, porque la presa, por la sedimentación, se les reducía el caudal de agua. ¿Por qué? Porque toda esa sedimentación se depositan en los embalses y contraembalses. Entonces la cantidad de agua que tú tienes que dar para producir electricidad se te va a reducir. ¿Qué pasa? Si tú estabas dando 24 horas, tú vas a pasar a dar 12 horas. ¿Y qué tú tenías que hacer con esos recursos? Comprar una pequeña draga para meterla en la represa, sacar esos áridos, reducir la extracción de arena de los ríos, porque tú estás sacando de la presa, de ahí tú vas a tener de todo, y distribuir eso entre la ciudadanía y aumentar el caudal de agua y aumentar la generación. Cuando tú aumentas esa generación, tú vas a tener más ingresos, porque en vez de tú estar dando 12 horas, vas a dar 24 horas, tú vas a disminuir las importaciones de petróleo, que están caros. Entonces esos son los impactos que tú tienes. Pero esa persona no le interesaba ni sabía de eso, creo que era un apellido izquierdo, ni sabía de esa cuestión, y lo que hizo fue comenzar a repartir canastillas y a repartir
canasta en Navidades. ¿Por qué? Porque para él era un impacto, creo que él o el hijo eran candidatos a diputados y sí, eso pero le el caso atraía de votos. Izquierdo no, porque Izquierdo lo que hizo aquí fue que puso un ejemplo y todo el mundo se echó para atrás. Izquierdo no, porque Izquierdo lo que puso un ejemplo aquí en este país y todo el mundo echó para atrás, que fue aquel famoso expediente de fraude que hicieron los empresarios con la CDE. Que eso nadie lo ha tocado, ni lo va a tocar nadie nunca. No, pero no, porque eso es otra cosa. Eso fue Izquierdo que lo planteó, eso no fue más nadie. No sé. Pero sí, yo sí sé esa cuestión. Y yo he dicho aquí que el proceso de privatización del sector eléctrico, si se quiere resolver, tú no tienes ni que crear ley, ni que crear nada. Evo Morales lo resolvió. Aquí se tomó en el año 1999 para la privatización de la República Dominicana del sector eléctrico, que se habla eufemísticamente de la capitalización, que fue una privatización. Se tomó el modelo boliviano. Y cuando Evo llegó, dijo, ok, yo voy a echar para atrás ese modelo de capitalización que hay. Le entregamos todas las empresas. Ellos han hecho de todo. Hicieron lo mismo que hicieron aquí los grupos poderosos. Desarmaron unas plantas y con los equipos de esas armaban otras y la ponían y le cobraban y al Estado no se le pagaba. Por ejemplo, tú tienes ahí en Miquero que está cobrando $4.900.000 todos los meses por mantenerla pagada. Eso tuvo un financiamiento de 300, 400 millones de dólares para establecer esa planta en el 99 y el Estado le ha pagado miles, ya 1,000 y pico, 1,700, la ha pagado varias veces, apagada porque no se puede prender esa planta, apagada. Entonces, cuando tú haces ese análisis, y entonces Evo le dice, bueno, yo voy a pedir una auditoría a la ONU que venga. Nosotros vamos a pagarle a las empresas según las inversiones que ellos hayan hecho, le vamos a redistribuir, y si esas empresas lo que se han beneficiado del Estado, van a tener que devolverle, porque ellos estaban ají con Evo, diciendo que iban a recurrir porque se estaba violando la inversión privada, que se estaba aquello cuando, y cuando él analizó eso, le dijeron, no, está bien, vamos a dejarlo así. ¿Y por qué lo dejaron así? Ellos eran patriotas, Evo fue con el ejército, no, porque Evo ni tenía control, ahí le dieron un golpe de Estado y se vio, no tenía control de las Fuerzas Armadas ni de la policía. Ellos sencillamente no querían que se le desarropara los niveles de corrupción que habían cometido, y eso fue verdad. Aquí eso fue un robo a lo público. Bueno, ya estamos. Parece que ya estamos llegando casi al final, pero eso es así, Guaro. Bueno, lo que yo puedo decirte a ti, que eso ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas, ese proceso de capitalización, eso va a seguir, porque déjame decirte, ahora mismo Punta Catalina va a un fideicomiso. Tú sabes que la modalidad nueva ahora de privatizar las cosas son los fideicomisos. El puerto de Manzanillo espera lo que va a ser un fideicomiso también. Carretera, todo es fideicomiso. Bueno, entonces, esa modalidad público-privada hay que analizarla y ponerse un pañuelo en la nariz. Ahí está la carretera, porque no solamente que se ha dado con el sector eléctrico. No, en todos los sectores. En todos los sectores. Esa carretera que se hizo, porque el Estado aquí se le socializa las pérdidas, pero se capitalizan los beneficios y ellos no les redistribuyen beneficios al Estado. En esa carretera que se va a Samaná, ahí hay un desastre grandísimo. Si se hace una investigación de eso, ahí van a caer mucha gente. Yo creo que ahí no hay malo. Un peaje, escúchame, ahí hay un peaje sombra que eso mete miedo. Sí, pero eso no por el instrumento en sí.
de alianza público-privada. Bueno, ha sido en América Latina entera sí, que se ha dado esa situación. Pero eso se debe a la debilidad institucional que tenemos. O sea, oye, yo insisto, mira, esa ley de giratoria en Estados Unidos, eso es terrible. O sea, tú no puedes ser ministro, y yo me sorprendí eso porque eso pasó hace una semana en Costa Rica. El ministro de Turismo renunció para ser el presidente de un grupo internacional de turismo. Entonces, eso pero Radamés Segura salió siendo director de la CDE, que era en ese momento director, sí, que no era vicepresidente, sí, a ser el representante de la Coyentri. Bueno, pero y el representante de la Coyentri, que era César Sánchez, pasó a ser el director de la CDE del gobierno. Bueno, pues te digo, o sea, que es una situación que tú la evalúas y tú dices, sí, qué es lo que está pasando. Pero eso es por la debilidad institucional que tiene el país. Mira, en Estados Unidos resolvían eso con esa ley, que tiene que ver con lo que tú siempre mencionas de la ley Stigler, de Glass-Steagall. Glass-Steagall. Esa ley que en el 30 se hizo para contener regular la banca de Estados Unidos, básicamente, por las desregulaciones que había y por la desconfianza que existía en la banca norteamericana en los años 30. Esa ley se instituyó en el 2007, por ahí más o menos. No, esa ley la abolieron a finales de los 90. Sí, pero cuando entonces en el 2007 lo que se hace se vuelve otra vez a la ley de facilidad financiera, pero en los 90, cuando estaba Clinton, eliminan la ley de Glass-Steagall y se le permite a la banca de segundo piso hacer inversiones en la banca de primer piso. Sí. Eso trae como consecuencia lo que había generado la crisis del 29, el 30, la crisis de los fondos subprime. Sí. Eso lo explica comenzaron a especular. Pulcro mantiene un texto explicando cómo la desregulación financiera permitió la crisis de 2007. Sí. Y explica, entonces, yo te quiero explicar que el ministro del Tesoro, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, en el 2008 por ahí, o 2007, pasó a ser vicepresidente de la Citicorp, de Citigroup. Sí, de Citigroup. Entonces, previendo que eso no vuelva a pasar, se aprobó en Estados Unidos la ley giratoria, así mismo se llama, ley giratoria. Usted no puede, siendo ministro, pasar a ser presidente de una compañía. Eso tiene que esperar un plazo de 5 años. Entonces, eso hay que hacerlo en República Dominicana también, porque esos problemas que hay, y además penalizar, por ejemplo, esos juristas, grandes juristas que preparan esos contratos y que son cómplices de esa vagabundería mientras están en el Estado. Claro, deben ser perseguidos legalmente. Igual que esos ministros de Economía y de Hacienda que hicieron, por ejemplo, esa ley, esos contratos con la Barrigol, con todos los beneficios para ellos. No, yo creo en el fideicomiso, yo creo en la ley de alianza público-privada, pero yo creo también, en el fortalecimiento de las instituciones, por Dios, y también de la responsabilidad penal que tiene que tener esos funcionarios. Correa estableció una ley en Ecuador que fue eliminada después por que le sucedió por Lenín Moreno. ¿Cuál? Era la ley que tenía que ver que cuando se te perseguía legalmente por niveles de corrupción, a ti te confiscaban todos los bienes que tú tenías. Eso aquí está en la ley antilavado. No, pero no es que tú tenías que resarcir todo lo que tú había. No es que la ley antilavado, no. A ti te agarran y si tú estás vinculado al narcotráfico y las cosas, te confiscan lo que tú tienes ahí. Pero no, es que tú estabas obligado a resarcir económicamente si se te acusaba de corrupción. Parece que hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. En el otro enfoque con Darío Cuba, donde hemos llegado, Tito Olivo, quien les habla, y Guarionés Luperón, de Manzanillo, los dos, manzanillero, a orgullo. Hemos llegado al final de este programa. Solamente nos resta decirle a ustedes que sintonicen
todos los días a las 10 de la mañana, de lunes a jueves, cananga.tv en su dispositivo electrónico. Y a las 9 de la noche. Y si no, se registra en YouTube para que reciba nuestra propuesta. Y le pedimos que comparta con su red de relacionados y de amigos. Pero hoy es nuestro último día de la semana. Mañana está Miriam en Belleza es algo más. Solamente nos resta decirle hasta el próximo lunes.